Bueno, en esta última parte de máximos y mínimos vamos a ver los criterios que vamos a usar para encontrarlos y luego ya en una subsiguiente entrega vamos a hacer un ejemplo ya en forma práctica. Bueno, retomando un poquito lo que hemos visto en los otros videos, aquí tendríamos el resumen en chiquito. Nosotros teníamos nuestra función original, que era la amarilla, la derivada, que era la blanca, y la segunda derivada, que era la naranja. Entonces aquí es como que hemos dividido, por un lado, lo que es máximo, que está puesto acá en naranja, que no tiene nada que ver con este naranja, que es la derivada segunda. Lo que es concavidad está expresado en amarillo, que no tiene nada que ver con este amarillo. Y el celeste que es punto de inflexión, que no tiene nada, o sea, no tiene nada que ver los colores de la parte esta literal, digamos, respecto a los gráficos. Es simplemente para dividir un tema de otro. Bien. Nosotros, si analizamos nuestra función original que nosotros queremos analizar, es el amarillo, donde tenemos un punto, como decíamos, un B, que es un punto máximo, un C, que es un punto de inflexión a tangente oblicua, un D a tangente es un mínimo, un E, que es a tangente oblicua, un punto de inflexión y otro punto de inflexión a tangente horizontal. Por lo tanto, tenemos un máximo, un mínimo, dos puntos de inflexión a tangente oblicua, uno con tangente positiva, el otro con tangente negativa, y un punto a tangente horizontal. Serían todos los casos posibles que podemos llegar a tener. Vamos a empezar a analizar. Fíjense, ¿qué pasa? Vamos primero a analizar lo que pasa en un máximo y en un mínimo. En un máximo y en un mínimo, si es un máximo, quiere decir que la función en el entorno de ese punto ni crece ni decrece. Perdón. Hay algo que no, que también uno puede interpretar que no se lo has dicho. Cuando una función es creciente, su derivada es positiva. Y cuando una función es decreciente, su derivada es negativa. Eso es una propiedad que siempre se conserva. Entonces, en el caso de un máximo y un mínimo, la función en ese punto ni crece ni decrece, porque está estable. O dicho de otra manera, si esto es un máximo, en un entorno hacia la izquierda tiene que haber un valor que es menor, y en un entorno hacia su derecha tiene que haber otro valor menor. Caso opuesto, ocurre con un mínimo. Si en un punto, a la izquierda de ese punto, la derivada es positiva, quiere decir que la función viene creciendo. Y a la derecha es negativa, quiere decir que en ese punto la función es decreciente. En un máximo, la función ni crece ni decrece, por lo tanto, no hay otra alternativa más que su derivada sea cero. O sea, siempre la tangente en un máximo es horizontal. Y en un mínimo también es horizontal. ¿Sí o sí? ¿Lo ven? O sea, en este punto, en B, la tangente es horizontal. Y en este punto, la tangente es horizontal. Por lo tanto, es condición necesaria, pero no suficiente, y ya vamos a ver por qué, para que haya un máximo o un mínimo que la derivada sea nula. La primera estamos hablando. ¿Y por qué decimos que es condición necesaria pero no suficiente? Porque la derivada puede ser nula
pero no ser ni un máximo ni un mínimo. Entonces, reitero, para que haya un máximo o un mínimo, sí o sí, la derivada tiene que ser nula. Pero el hecho de que la derivada sea nula no me garantiza de que haya un máximo. Eso es lo que me ha expresado aquí. Si la derivada es 0, pueden ocurrir dos cosas. O que no haya nada, o que sea un máximo o un mínimo. Ahora, si la derivada no es 0, tenemos que analizar, perdón, si nosotros quisiéramos que esa condición, aparte de ser necesaria, fuese suficiente, le tenemos que adicionar algún elemento más. Fíjense lo que pasa en el punto A, en el punto D y en el punto F. El punto F dijimos que era un punto de inflexión a tangente horizontal, lo dijimos por definición. Por lo tanto, tanto en el punto B como en el D como en el F, la tangente es horizontal, por lo tanto, si la tangente es horizontal, su derivada es 0. Pero en el B es un máximo, en el D es un mínimo, pero en el F no es ni máximo ni mínimo. Ahí se da la condición de que no porque no es necesario, o es necesario pero no es suficiente, que la derivada sea 0 para que haya un máximo y un mínimo. O sea, sí o sí, para que haya un máximo y un mínimo, la derivada tiene que ser 0. Pero si es 0, no me garantiza de que hay un máximo y un mínimo. Para que me garantice que hay un máximo y un mínimo, la derivada primero dijimos tiene que ser 0. Pero también tiene que darse la condición de que la derivada segunda, acá me faltó segundo, tiene que ser distinta de 0. Fíjense lo que pasa. Si analizamos en estas tres gráficas que habíamos construido anteriormente, en este máximo la derivada primera es 0 y la derivada segunda es negativa. En este mínimo, la derivada primera es 0 y la derivada segunda es positiva. En este punto de inflexión, que no es ni máximo ni mínimo, la derivada primera es 0 y la segunda también es 0. De ahí, de esos tres puntos, podemos sacar la conclusión de la condición necesaria y suficiente. Para que haya un máximo y un mínimo, la derivada primera se tiene que anular en ese punto. Y le adicionamos que la derivada segunda en ese punto se tiene que desanular, o sea, no tiene que ser nula. Conclusión, para que haya máximo o mínimo, derivada primera igual a 0, derivada segunda distinto de 0. Ahora, con esas dos condiciones, sí estamos en presencia de una condición necesaria y suficiente para que exista un máximo o un mínimo. Ahora, con esa condición, no sabemos si es máximo o es mínimo. Sabemos que lo hay, sí o sí, pero no podemos distinguir si es máximo o mínimo. ¿Dónde lo vemos? Miren la información que tenemos nuevamente en nuestra gráfica. En un máximo, la derivada primera es 0. La derivada segunda es negativa. En un mínimo, la derivada primera es 0 y la derivada segunda es un máximo o es positiva. Conclusión. Si nuestra derivada primera se nula, tenemos tres posibilidades. Que hay un máximo, que hay un mínimo o que hay un punto de inflexión a tangente horizontal. Si nosotros quisiéramos descartar esa posibilidad de punto de inflexión a tangente horizontal, tenemos que hallar la derivada segunda y evaluarla en el punto que se anuló la derivada primera.
Si en ese punto la derivada segunda nos da que es mayor que 0, estamos en presencia de un mínimo. Si nos da que es menor que 0, estamos en presencia de un máximo. Y si nos da 0, estaríamos en presencia, seguramente, de un punto de inflexión a tangente horizontal. O eventualmente en algún tipo de funciones no sabríamos lo que ocurre. Lo que sí tenemos la certeza, que si se nos desanula la derivada segunda, o sea, se nos hace distinta de 0 en ese punto, ahí sí tenemos la certeza de que si es positiva es un mínimo, y si es negativa, siempre hablando de la derivada segunda, es un máximo. Resumido, máximo, primera 0, segunda menor que 0. Mínimo, primera 0, segunda positiva. Entonces, evaluando esas dos condiciones ya podemos determinar absolutamente todos los máximos y mínimos que tienen una función. Esos pueden ser 1, 2 o n máximo y n mínimo. Depende de la forma de la función. Entonces, de esa manera ya tendríamos determinado los máximos y mínimos. Los puntos de inflexión, que son los que me van a determinar el tipo de concavidad que tiene mi función, si es cóncava o convexa, a partir de ese punto hacia la derecha o hacia la izquierda, todo eso se mira normalmente en la derivada primera y en la derivada segunda. Como los máximos y mínimos en general se miran en la función y en la derivada primera y algo de la derivada segunda, las concavidades uno se centra más en la derivada primera y en la derivada segunda y algo en la derivada tercera, de última. Pero en general uno se centra más en la derivada segunda y en la derivada tercera. Fíjense lo siguiente. Desde A, en los puntos de inflexión que son el C, el E y el F, el C, el E y el F, miren qué les pasa a la derivada segunda. ¿Ven que en la derivada segunda siempre se anula? O sea, en los puntos donde la derivada segunda se anula, ahí puede haber sospecha de que hay puntos de inflexiones. Entonces uno, para determinar qué puntos de inflexiones tenemos que hallar la derivada segunda y los lugares donde se nos anula esa derivada segunda. O dicho de otra manera, las raíces de la derivada segunda. Una vez que hallamos esas raíces de esas derivadas segundas, en cada una de esas raíces vamos a tener puntos de inflexiones. Ahora bien, esos puntos de inflexiones pueden ser con tangente oblicua, positiva y negativa, o punto de inflexión a tangente horizontal. O sea, tenemos tres tipos de puntos de inflexión. En los casos que son puntos de inflexiones a tangente oblicua, que es el C y el E, la derivada segunda se nos anula. Y la derivada primera, fíjense que también se desanula. O sea, se anula la derivada segunda y la primera tiene un valor distinto a 0. En un caso que la tangente sea, como en este caso en el punto C, negativa, el punto de inflexión, la derivada segunda se hace 0 y la derivada primera en ese punto tiene que ser negativa. Si la derivada segunda se hace 0 y la derivada primera
es positiva, estamos en un punto de inflexión a tangente oblicua, pero positiva. Y si la derivada segunda es 0 y la derivada primera es 0, estamos en presencia de un punto de inflexión, pero a tangente horizontal. Por lo tanto, cuando nosotros queremos ver cuántos puntos de inflexión, lo que tenemos que hacer, que tiene la función, lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestras raíces de la derivada segunda. Una vez evaluadas o encontradas esas raíces, nos fijamos qué pasa en nuestra derivada primera. En los puntos donde también se nos anula nuestra derivada primera, lo más probable es que tengamos puntos de inflexiones a tangente horizontal. Y en los puntos donde se nos anulaban la segunda, pero no la primera, vamos a tener puntos de inflexión a tangente oblicua, como es el C y el E. Eso es una forma de mirarlo. Otra forma de mirarlo es directamente en la concavidad. Como nosotros sabemos que en el punto de inflexión pasa de convexa a cóncava, si nosotros tenemos alguna forma de determinar cuándo la función es convexa y cuándo es cóncava, de alguna manera podemos determinar el punto de inflexión, hacer la forma al revés. O sea, o determinamos el punto de inflexión y después decimos, para la izquierda es cóncava o convexa y para la derecha es cóncava o convexa, o hacemos al revés. Determinamos los lugares donde es cóncava y donde es convexa, y en el punto de deslinde de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, le asignamos los puntos de inflexión, porque son quien me divide los puntos de inflexión, los tipos de concavidad. Entonces, en vez de trabajar con los puntos de inflexión, podríamos trabajar con las concavidades. Si ustedes se fijan, la función amarilla, de A hasta C, era convexa por la nomenclatura que habíamos tomado. De C a E es cóncava, de E a F es convexa y de F a G vuelve a ser cóncava. Y si ustedes se fijan en la derivada primera, siempre que la función es convexa, siempre la derivada primera es positiva, ¿ven? De A a B, ¿ven que siempre es positiva? En la derivada segunda, dije derivada primera, me equivoqué. Fíjense, de A hasta C, la función es convexa. Fíjense qué le pasa a la derivada segunda. Ven que siempre es negativa. De C a E, que es cóncava, ven que siempre es positiva. De aquí, que es de E a F, que es convexa, es de este punto a este punto que es positiva. De E a F, perdón, es negativa. Y de F a G, que vuelve a ser cóncava, es positiva. Por lo tanto, en resumida cuenta, mientras la función sea convexa, la derivada segunda es negativa. Y mientras la función sea cóncava, la derivada segunda es convexa. Entonces, ¿dónde van a estar los puntos de inflexión? Obviamente, en las raíces de la derivada segunda. Por eso yo le decía que los puntos de concavidad y los puntos de inflexión se ven mucho en esta función. O sea, para los máximos y los mínimos es como que uno trabaja sobre la derivada primera, mientras que para la concavidad y los puntos de inflexión uno trabaja más con la derivada segunda. O sea, para los máximos y mínimos encontramos las raíces en la derivada primera. Y para las concavidades y puntos de inflexión encontramos las raíces en la derivada segunda. Y ahí vamos a analizar. ¿Sí? Hacemos un resumen. Máximo y mínimo. Encontramos raíces en derivadas primeras. Y nos fijamos qué pasa en la derivada segunda.
en los concavidades hacemos al revés, o puntos de inflexión. Encontramos las raíces en la derivada segunda y directamente en esa derivada segunda nos estaría dando los tramos donde tenemos concavidades o convexidades. Bien, por lo tanto, por eso que yo les comentaba que es muy importante que entendamos este cuadrito, porque en este cuadrito, en esta gráfica de la función más la derivada primera más la derivada segunda, está toda la información para encontrar todos los puntos de máximos, mínimos, puntos de inflexiones y concavidad de nuestra función. Entonces, en el próximo video vamos a encontrar los máximos y mínimos, concavidades y puntos de inflexión de alguna función, pero ya con, no así en forma teórica, sino en forma práctica con una función en concreto, aplicando obviamente esto que hemos analizado desde un punto de vista teórico.